En el video de hoy estaremos analizando el transporte público en Italia en general, lo pro y lo contra, si es barato, si es económico, y vamos a ver cuál conviene más, el transporte público o tener un auto privado. En un video que hice anteriormente estuve hablando de lo costoso que es tener un auto aquí en Italia. Así que vamos a ver la comparación para ver cuál conviene más, o el transporte público o un auto privado. Así que no se diga más y empecemos ya. Aquí en Italia existen diferentes tipos de medios de transporte, como es el metro, como es el tren, el autobús. En el caso del metro, aunque Italia tiene grandes ciudades, decimos que solamente hay 7 ciudades que tienen línea de metro, como es Milán, Nápoles, Turín, entre otras. Es decir, que el metro por lo general no está muy expandido en Italia. Solamente las grandes ciudades tienen alguna línea de metros y en la mayoría no tienen tantas líneas, solamente la de Milán es la más extensa, al igual que Roma. Decimos que a nivel de metro no hay una gran expansión, como sí lo hay, por ejemplo, en el caso del tren, que prácticamente tanto desde el sur hasta el norte, podemos decir que hay una buena conexión de trenes en todas las regiones de Italia, principalmente en el norte y centro. Y al igual que el tren, los autobuses aquí en Italia están bien expandidos por toda la geografía de Italia. Tanto autobuses urbanos como interurbanos. Prácticamente en toda Italia tú puedes conseguir ese medio de transporte. Y al igual que el tren, el metro y el autobús, otro medio de transporte que hay aquí en Italia es el Uber o los taxis. Pero es un medio de transporte que yo aquí en Italia, sinceramente, me lo encuentro muy, pero muy costoso. Cualquier distancia corta en ciudad, estamos hablando de 25 euros en adelante, 50. Y dependiendo de la época del año, eh, y la hora del día, puede aumentar aún más. Es decir, que es un tipo de transporte que yo aquí lo veo como un lujo, o como un medio que tú lo debes usar propio ya en caso de emergencia, pero me lo encuentro bastante costoso, sinceramente, el transporte de Uber y de taxi aquí en Italia. Y a diferencia del Uber, ya en el caso del tren, los precios decimos que son más razonables. No son muy económicos porque, por ejemplo, una distancia o un ticket de Bélgamo a Milán, estamos hablando de 7 euros en adelante. Eh, claro está, si tú eres estudiante, los estudiantes, por ejemplo, pagan un poco menos. Pero al igual que el Uber, el tren también es un poco costoso. Eh, Estamos hablando que aquí existen varios tipos de trenes. Está el tren regional y el tren, aquí le llaman flecha rosa, que sería tren de alta velocidad. Ah, Está, por ejemplo, el tren Flecha Rosa, que ahí el precio puede variar de 30 a 100 euros o más, dependiendo la distancia. Depende también la época del año que viajes. No es lo mismo viajar, por ejemplo, en la época navideña o en la época de verano que en otra época. Es decir, también eso depende. Pero de igual manera me lo encuentro un poco costoso, el precio del tren aquí en Italia. Y yo me lo encuentro un poco caro, tanto el Uber como el tren. Porque cuando tú haces la comparación con usar un auto privado, es verdad que es un poco más económico usar el transporte público que el auto. Pero la diferencia yo no la veo tan abismal. Es decir, es poca la diferencia a nivel de dinero.
Entonces, cuando tú haces el cálculo y tú dices, ok, yo con el auto gasto un poco más, pero en el auto tú tienes muchas comodidades. Por ejemplo, los autobuses en la ciudad. Estamos hablando que un ticket cuesta, o un pasaje cuesta de 1,50 € a más de 2 €, 3, 4 €. Y entonces, el problema que yo me encuentro es que tiene un tiempo limitado. Es decir, no es que tú compras un ticket que cuesta 2 y 3 € y tú vas a un lugar y tú puedes volver en la tarde, por ejemplo, si viajas en la mañana, ¿no? Tiene máximo 1 hora, 90 minutos para usar ese ticket, si no, ya no vale. Entonces, cuando tú haces el cálculo, es bastante costoso. Estamos hablando que, por ejemplo, si tú haces un abono para usar el autobús, parte de 40 hasta 100 € puede llegar al mes. Cuando yo hago el cálculo usando el auto, prácticamente la diferencia quizás sean 20 € y la diferencia es poca. No veo la gran diferencia entre usar el auto y el autobús a nivel económico. Si hay un ahorro con el tiempo que tú te tomas, porque es otra cosa. Aquí en Italia, los autobuses, como en toda parte del mundo, tienen un horario. Entonces a veces ese horario, dependiendo la hora, si la hora es hora pico, por lo general pasa más seguido. Pero si por ejemplo es en otro tipo de horario, a veces tú debes esperar 1 hora el autobús. Entonces cuando tú calculas el tiempo más lo que tú te ahorras de dinero, es mucho más conveniente el auto propio. Así que en general, yo el transporte público aquí en Italia, sinceramente me lo encuentro costoso. Yo prefiero mejor usar el auto. El auto yo sé también, como expliqué anteriormente, que cuesta. No le voy a decir que es económico usar el auto aquí en Italia. Pero cuando yo hago la comparación entre usar el autobús o el metro o el tren a usar el auto, no es tanta la diferencia. Y más, por ejemplo, si tú viajas 2 y 3 personas en un auto. Si tú vas a hacer un viaje, por ejemplo, 5, 4 personas en un auto, y tú haces el cálculo de lo que tú debes pagar de pasaje en un tren, tú verás que no hay tanta la diferencia. Entonces, en el caso del metro conviene si tú, por ejemplo, vives en una ciudad como Milán, que por el tráfico o porque quizás hay algunas zonas que no pueden entrar, que con zona de tráfico limitado, ya ahí sí quizás conviene más el metro. Pero en la mayoría de los casos conviene más el auto, más cómodo, más rápido y la diferencia de dinero o de lo que tú te vas a ahorrar de dinero no la veo tan abismal. No veo cuál es la gran diferencia que hay. Así que en resumen, yo aquí el transporte público en Italia, yo me lo encuentro costoso. Eso es el primer contra que tiene el transporte público en Italia, que es costoso. Otra cosa que principalmente en las estaciones de tren y de metro, yo diría que en Italia son una de las zonas más inseguras. Si tú tienes una cartera, si tienes un celular, fácilmente te encuentras a alguien que te mete la mano y te lo lleva. Eso es otra cosa que tú debes tener en cuenta al momento de usar el transporte público aquí en Italia. Tienes que tener en cuenta también que tienen un horario limitado. En hora pico pasan más a menudo, pero por ejemplo en otro tipo de horario debes esperar un poco más. Eso es otra cosa, eso es otra cosa que tiene en contra. Eh, lo positivo, si vives en ciudades grandes como Milán y usas el metro o el autobús, ahí tú puedes economizar un poco de tiempo. Claro está, el metro es mucho más cómodo y se economiza más tiempo. Y además de eso,
hay muchas ciudades, como dije anteriormente, que tienen restricciones de tráfico y ahí eso ayuda un poco. Pero por lo general, yo sinceramente recomiendo más usar el auto. Vas a pagar un poco más, pero la comodidad es mucho más superior. A menos que tú vivas en ciudad grande como Milán, como dije anteriormente, y que tiene tráfico limitado, que no puedes moverte libremente en ciudad, que hay mucho tráfico. Ya si tú estás en otro pueblo pequeño aquí en Italia, es mejor el auto, porque en la mayoría de los horarios tendrás que esperar bastante tiempo. Y entonces lo que te vas a ahorrar de dinero no es tanto, porque cuesta. Yo pongo, por ejemplo, aquí donde vivo, a otra ciudad, estamos hablando de unos 30 kilómetros. Podría costar un pasaje de un autobús, un abono mensual. Estaremos hablando de 90 a 100 euros. Un auto que tenía anteriormente, que era a gasoil, un auto pequeño, yo al mes gastaba 100 euros. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia, son prácticamente 10 euros de diferencia. Y es un auto que yo voy y vengo cuando quiera. Es verdad que hay otros gastos que se le agregan, pero la comodidad y el tiempo, cuando usted hace el cálculo, conviene mucho más usar el auto que el transporte público. Así que hasta aquí voy a dejar el video, mi gente querida. Ya le hablé un poquito del transporte público aquí en Italia, los pros y los contras. Claro está, todo depende de la circunstancia de cada persona. Si vives en ciudad, ahí en ciudades grandes, ahí conviene más usar el transporte público. Pero si ya vives en pequeños pueblos, donde el transporte público no es muy bueno, que digamos, en ese caso conviene más el auto. Así que como siempre les digo, recuerden suscribirse, comentar, compartir y nos vemos en un próximo video, mi gente querida.